Y en este momento recibimos de nuevo en esta noche, María Cela, al infectólogo Carlos Rodríguez, quien ha estado varias veces desde el inicio mismo de la pandemia en República Dominicana y ha arrojado mucha luz con sus intervenciones. Con él queremos hablar de los medicamentos que se están aplicando en República Dominicana, ya más detalladamente después del comunicado que acaba de emitir la Sociedad Dominicana de Infectología sobre la ivermectina, pero muchos otros temas más. Vamos a darle la bienvenida al jefe del Servicio Médico del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas y del Oncológico, Heriberto Peter. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Cela. Buenas noches, Diana. Buenas noches, doctor. Muy bien. Un placer tenerlo como siempre. Vamos a iniciar conversando sobre ese comunicado de la OMS. En el día de ayer estuvimos leyendo todos que decía el coronavirus será endémico en el mundo, se quedará entre nosotros. ¿Qué significa eso para que podamos entender todos? Claro, igual que otros virus respiratorios, esto sería que habría el año entero la exposición al virus, estaría como un agente infeccioso más dentro de los otros, incluyendo los otros coronavirus, y probablemente en determinadas épocas, igual que los virus respiratorios, haría picos donde habría más casos que en otros. Esto es lo que le llamamos un patógeno o un agente infeccioso endémico. Se queda todo el tiempo. Y probablemente en relación a lo que venga de vacuna y lo que pueda ser efectivo, habría que ver si existirá esa vacuna que pueda inmunizar por siempre o que tenga periódicamente que estarse colocando una dosis, como sucede con la vacuna de influenza. A eso es que le llama. Acuérdate que hay unos 4 coronavirus que son endémicos, que están dando cuadros respiratorios leves, como si fuera un resfriado común, y que permanecen todo el tiempo. Entonces sería adicionar tal vez uno más, que sería este coronavirus. ¿Y existe realmente una posibilidad de que tengamos una vacuna para este coronavirus, como se ha dicho? Y luego también se ha dicho que para que la población realmente se inmunice, porque hay dudas sobre los anticuerpos, cómo quedan y si protegen a las personas luego de haber sido afectados, si esa vacuna va a poder llegar a toda la población y hacerse masiva antes de que realmente podamos descansar y sentirnos seguros, aunque el coronavirus siga entre nosotros. Bueno, lo primero es que tendremos que tener una vacuna eficaz y segura para poder hablar de esto. En segundo lugar, ver cuál sería el grado de inmunogenicidad, es decir, lo que provoque de respuesta en el organismo y que tenga duración. Porque lo que se tiene entendido es que la inmunidad natural de este coronavirus nuevo es transitoria y es poco duradera. Por tal motivo, habría que ver si con la vacuna la inmunidad que se logra o los anticuerpos producidos sean más eficaces, sean de mayor duración y permita proteger al individuo. Pero todavía, hasta que no tengamos esa vacuna, no podemos conjeturar mucho en esta relación. Entonces hay que tener mucho cuidado en la esperanza que tenemos. Sí, es importante tenerla en esta nueva vacuna que vaya a salir, pero no ahora mismo. Demora todavía en que tengamos la seguridad y la eficacia de esa vacuna para poder hablar de esto, María Cela. Mientras tanto, la inmunidad natural parece que no es muy duradera. Y es menos duradera aparentemente los casos más leves. Los casos más críticos, los casos más graves, parece que producen una inmunidad más robusta. Pero de igual manera una inmunidad que con los años ya se había visto en el SARS y en el MERS, que es una inmunidad que dura poco tiempo. Al cabo de 2 o 3 años cae. Doctor, ¿cómo influye que hayan diferentes cepas de coronavirus, como hemos estado leyendo en algunos estudios, o sea, algunas cepas más agresivas que otras para la realización de una vacuna que pudiera cubrir todas las cepas que se hayan generado, la velocidad a la que muta el virus y si se tendrá que hacer, como con la influenza, una vacuna diferente cada año? Mira, hasta ahora se tienen que existen varias posibilidades. Sin embargo, existen proteínas que son comunes a todos ellos, que sería lo que va a permitir que una vacuna sea efectiva para las distintas variantes, a menos que no haya mutaciones mayores que hasta ahora no se han visto tan importantes, que implique tener varias cepas y varias vacunas incluidas.
dentro de esa vacuna varias cepas para tener protección. Pero hasta ahora lo que se ha visto no es eso. Las pobres variantes son pequeñas y no cambia tanto la estructura básica de este coronavirus. Aún no tenemos vacuna para el VIH, por ejemplo. No. Aún no tenemos vacuna para muchos otros virus o pandemias que tuvimos en un momento determinado. Claro, claro. ¿Realmente existe una posibilidad de que tengamos una vacuna independiente de que el mundo entero esté trabajando en ella y de que haya tantos científicos ahora mismo, incluso pruebas? Esa es la esperanza de que exista, pero como tú bien lo has dicho, tenemos enfermedades como el dengue, como tuberculosis, como malaria, como VIH, donde realmente todavía no tenemos esa gran importante vacuna. Mismo para dengue está restringida para determinadas poblaciones. Exacto, o sea, hay enfermedades que vinieron para quedarse y puede ser que se resistan a que tengamos esa arma biológica que pudiéramos combatir desde el punto de vista de prevención. Entonces, por eso, perdón, doctor, por eso es tan importante el tema de los medicamentos que puedan ser utilizados para curar la enfermedad o por lo menos para revertir sus efectos o evitar el daño en el cuerpo. Claro, el mundo entero está trabajando con estas drogas, ¿no? Vemos luz al final del túnel, vemos drogas, medicamentos salir como el Remdesivir, que es un antiviral que promete bastante y que los primeros estudios se ha visto la posibilidad de que se pueda controlar, aunque no del modo que hubiésemos querido que fuera. Todavía son ensayos preliminares, por lo cual por un fast track se le dio la aprobación, pero pudiera ser una combinación de este más otros medicamentos, lo que sea totalmente efectivo. Es muy precoz todavía, María Cela. Es pocos meses que tenemos trabajando con todo esto. Yo entiendo que para el tiempo y como son las enfermedades, bastante se ha conocido hasta ahora. Yo pienso que sí es posible tener una droga eficaz, un medicamento eficaz o una combinación de medicamento eficaz que exactamente pudieran ayudar en caso de que una vacuna no sea totalmente eficaz. A propósito del tema de los medicamentos, doctor, la Sociedad de Infectología hacía una advertencia en el día de ayer sobre el uso de la ivermectina. ¿Qué es lo que ustedes están advirtiendo, doctor? Bueno, fíjate, para la ivermectina no existe una evidencia robusta científica con estudios controlados, randomizados, que tú puedas decir, esta es la dosis y esta es la forma de aplicación y esta es la eficacia. Todo lo que hay son estudios observacionales y todo ha partido de un estudio in vitro, o sea, en laboratorio donde se expone el agente frente a una molécula, que en este caso es la ivermectina, que ya es una molécula conocida porque es un antiparasitario, se descubrió en los años 70 y que tiene mucha importancia principalmente para enfermedades parasitarias como la oncocercosis en África y que ha dado a luz en este sentido a nivel de laboratorio una efectividad con una inhibición de replicación viral. Eso no quiere decir que in vivo, o sea, frente a los humanos, esta sea primero la dosis convencional la que resulte, eso es uno, y dos, que sea realmente eficaz in vitro. ¿Cuántas veces no se ha visto que un medicamento en el laboratorio funcione a la hora de colocar los estudios clínicos? No se nota esa diferencia en términos de eficacia. Por eso faltan esos estudios para poder abanderarse de que esta sea. Existen ya algunos ensayos diciendo que la dosis convencional que se utiliza para los parásitos puede que no alcance niveles adecuados para inhibir ni siquiera el 50% de la replicación viral de este virus. Por tanto, sin embargo, podemos decir que ni como tratamiento ni como prevención todavía esta sea la droga eficaz. Vamos a hablar de esto en el próximo bloque, pero también de la hidroxicloroquina que se sigue utilizando en República Dominicana y de los antivirales, porque aquí difícilmente llega el Remdesivir, estamos claros en esto. En República Dominicana, ¿qué nos queda? Cuando regresemos después de la pausa. Y seguimos conversando con el doctor Carlos Rodríguez, quien es infectólogo, ha estado muchas veces aquí. Habíamos planteado el tema de la ivermectina. La Sociedad de Infectología hizo un comunicado diciendo que hasta que no se hagan esos estudios no se puede decir que la ivermectina cura o ayuda a evitar los efectos nocivos en el cuerpo del COVID-19. En Puerto Plata,
en en La Romana, en Punta Cana, se está aplicando. En Perú, se están llevando incluso de este estudio y empezaron a aplicarlo supuestamente con éxito. En Bolivia también. Hemos escuchado incluso médicos cubanos. Se habla del tema de la aplicación compasiva de medicamentos a pacientes que están muy mal. Es un antiparasitario que no hace daño porque lleva muchos años siendo utilizado. Doctor, ¿por qué la objeción? ¿Tiene que Salud Pública darle un seguimiento a esto e incluirlo en su protocolo para que otros médicos puedan utilizarlo? Y si efectivamente les está dando resultado, ¿hay un problema con eso? Sí, bueno, en este país hay reglas, no solamente desde el punto de vista de investigación, como desde el punto de vista bioético. Entonces, hay que diferenciar algo. Muchas veces los permisos que los países dan son permisos o lo autorizan para utilizar en ensayos clínicos, no uso indiscriminado ni como tratamiento ni como prevención. Entonces tenemos lo siguiente, la muestra que tenemos acá son estudios observacionales. No tenemos ninguna información de base, ninguna información en humanos que nos permita tener esa posibilidad de contemplarlo ni siquiera como compasivo. Porque entonces esos médicos nos están mintiendo, doctor. Todos ¿cómo? Esos médicos. Entonces, todos esos médicos que dicen que pacientes que han estado muy mal han inmediatamente al día siguiente o 2 días después se han puesto de pie o se han podido sentar, no han llegado a ventilación asistida. Aquí, en Bolivia, en Perú. Claro, pero esos pacientes han utilizado concomitantemente otros medicamentos. Entonces, ojo con esto. Cuando no son estudios controlados y randomizados, se le da de todo y encima de eso se le da la ivermectina, tú no puedes concluir que lo que mejoró es la ivermectina porque no ha hecho grupo control de comparación. Entonces, con los otros medicamentos, tú te refieres a la hidroxicloroquina, a la citromicina, hay algunos estudios ya comparativos y algunos observacionales donde se veía alguna respuesta, pero ya eran estudios en humanos. Pero lo peor con la ivermectina es la dosificación. Si la dosificación para parásitos, que es la habitual que se utiliza, no alcanza niveles para alcanzar y inhibir la replicación viral, no estamos haciendo nada. Y recuerda que casi el 80% de los pacientes tienen un cuadro leve que no necesitan ni ivermectina ni nada. Por otro lado, el usarlo como preventivo pudiera dar la tranquilidad de que tal vez se pueda fallar en el uso del equipo de protección personal y esto poner en riesgo al personal de salud, porque no existe ninguna evidencia de que esto pueda ser hecho. Existen estudios y ahora en la Universidad de Kentucky comienza un estudio comparándolo con otras drogas, incluyendo la hidroxicloroquina, la acitromicina, el lopinavir ritonavir, que es un antirretroviral que se utiliza para VIH y que se conocen las dosis y las dosis que alcanzan niveles de concentración. Ya la ivermectina se utilizó en estudios para dengue y para VIH. O sea, hay otras posibilidades que ya se vieron en SARS y en MERS y realmente esa dosificación no sería la dosificación que se utiliza para parásitos. Ahí es que está la historia, María. Y esa otra dosificación sería la que se necesitaría para combatir el virus, ¿sería tóxica para nuestro cuerpo? ¿Es lo que usted quiere decir? Bueno, hay que hacer los ensayos para alcanzar a tener cuál sería la dosis ideal y por esa razón tienen que haber los ensayos clínicos con distintas dosificaciones que alcancen eso con medición de carga viral para ver exactamente cuánto se inhibe. O sea, existen otras herramientas que hay que utilizarlas para poder autorizadamente decir es una droga que promete, es una droga que tengo estos estudios y que puedo mostrar. Entonces, si yo no tengo esos estudios con publicaciones en revistas indexadas que puedan decirme, no una publicación en el periódico, o sea, en Bolivia se autoriza para hacer ensayos clínicos, no se autoriza el uso indiscriminado. En Perú se coloca en el programa y se toma como referencia hasta la experiencia nuestra, que tampoco no es una experiencia científica desde el punto de vista de estudio controlado. Entonces, eso es peligroso. La población estudio controlado, perdón, doctor, para que la gente entienda. Estudio controlado. Que tú tengas un grupo control.
Estudio randomizado es que tú al azar escoja quién toma y quién no toma, teniendo las mismas características clínicas, teniendo el mismo cuadro, con la misma edad, todo esto bien organizado y controlado, porque tengo un grupo control que no toma ese medicamento y vemos cómo se comporta teniendo el mismo cuadro clínico. Claro, si no se hace un estudio riguroso, no se sabe. Un 80% que no va a tener un cuadro importante, que va a ser un cuadro leve, que como yo digo popularmente, con cama, cariño y líquido se va a resolver. El que le dé o no la ivermectina no me va a hacer diferencia y me puede confundir si yo no tengo ese estudio controlado. Esa es la razón de que la sociedad ha dicho esto, porque lo ha visto que de manera indiscriminada todo el mundo está tomando ivermectina, ya sea como tratamiento, ya sea como prevención, sin ningún respaldo científico. Puede que lo que estemos hablando hoy, mañana sea la gran mentira, pero sin embargo hay que tener la evidencia científica. Claro. Y desde el punto de vista ético, o bioético, hay que estar muy claro a la hora de hacer. No es lo mismo investigar que experimentar. Doctor, usted decía que ahora mismo parece el Remdesivir ser el más prometedor de los medicamentos. ¿Por qué no tenemos nosotros acceso al Remdesivir en República Dominicana y qué es lo que deberíamos estar haciendo para conseguirlo? Bueno, ahora es que salen los primeros estudios, la primera fase de los estudios, que precozmente se le da una autorización para que pueda ser incluido como tal, a pesar de un estudio del Asia, donde no le daba mucha garantía de tanta eficacia al Remdesivir, pero por los otros estudios pues se ha visto que sí tiene una eficacia que se puede utilizar. ¿Qué pasa? La producción está direccionada ahora mismo para cumplir con todos los ensayos clínicos y el mercado americano, aunque la casa matriz, la Gilead, ha hablado de poder liberar a que otras empresas puedan producir el Remdesivir. Claro. Y este puede llegar a mercados otros como los nuestros, como país de tercer mundo, que eso lo hace mucho más asequible. Y eso sería una posibilidad muy buena de que la casa libere la patente y pueda ser fabricado en otras plantas. ¿Dónde está esa casa matriz? O sea, Estados Unidos. En Estados Unidos. Correcto. Bien, aparte Remdesivir, aparte ivermectina que terminamos con ella, aquí en República Dominicana, en el protocolo está la hidroxicloroquina y el tocilizumab. Y correcto, quiero también que me hable de esos dos medicamentos, si es lo que está curando a la gente que aquí está llegando a un estado más serio de la enfermedad. Y por último, que me hable de los anticoagulantes y de los antiinflamatorios, porque también hay mucha confusión con relación a ese tema. Sí, fíjate, desde el punto de vista de medicamentos, como bandera está en los protocolos nacionales en todas las instituciones, la hidroxicloroquina o cloroquina, la acitromicina como tal y el antirretroviral, porque se ha visto en algunos estudios, en algunas otras experiencias que han surtido algún efecto. En otro momento de la enfermedad donde se produce una liberación de sustancias biológicas del organismo como defensa, que acaban siendo dañinas para el organismo, que es lo que se llama la tormenta de citoquinas. Citoquinas son sustancias que fabrica el propio organismo, pero que en un momento dado, por una respuesta exacerbada, puede ser perjudicial para el tejido nuestro. Entonces, y ahí este medicamento es bloquear esa respuesta exagerada inmunológica para que no acabe dañando el tejido nuestro. Entonces, son medicamentos que actúan a diferentes momentos. ¿Qué puede ayudar? Que la gente esté mucho más alerta, que la gente pueda no estar llegando en condiciones tan críticas, porque mientras más crítico el paciente llega, peor pudiera ser, y principalmente pacientes que ya tienen otras enfermedades de base, otros problemas de salud, o ya sea por la edad, obesidad, hipertensión, algún problema cardíaco, que lleguen muy tardíamente a los lugares. Claro, con los días se tiene más experiencia, el personal de intensivo tiene más experiencia. Algunos estudios ayudan desde el punto de vista de la anticoagulación, que antes quizás no se notaba dentro de los protocolos como algo prioritario y hoy ya se comienza hasta más precozmente que antes para evitar cuadros graves que eran consecuencia de trombos o coágulos que se iban a distintas partes del organismo y ocasionaban que los tejidos no se pudieran oxigenar. Una última pregunta ya. Estamos pasados de tiempo, pero esto es muy importante. ¿Abrir o no abrir? La OMS ha dicho acá en República Dominicana, la OPS, que no es recomendable abrir ahora. Todo el mundo está solicitando eso, la gente ya está saliendo
ahora se está haciendo esta intervención en Santo Domingo que nos va a dar una idea más clara de en qué situación estamos en la curva. ¿Qué recomiendas tú? De hecho, María Cela, los sectores empresariales pidieron que se abra la próxima semana ya. Exacto. Mira, yo creo que la intervención de Santo Domingo pudo haber sido un poquito más atrás, pero anyway, se está haciendo, se va a hacer y es importante para conocer mejor, dado que la mayoría de casos se concentra en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, y eso es válido, esa intervención. Ahora bien, la apertura tiene que ser gradual, tiene que ser sistemática y en estos momentos, con una porcentaje de infección que todavía ronda cerca del 20%, 20, 24, o sea, va subiendo y bajando, no es estable, no tenemos la cantidad de pruebas por millón de habitantes que se necesitaría, sería muy precoz abrir para después tener que volver a cerrar con una curva mucho peor que la primera oleada. Entonces, la OMS recomienda que tiene que haber un porcentaje cerca de un 10% constante para poder decir, bueno, es momento de poder abrir. Y mismo que se abra, vamos a vivir siempre en la posibilidad de tener que guardar un distanciamiento social, de tener que usar mascarilla, de tener que lavado de manos y la higiene respiratoria acompañarnos por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Siempre es tan didáctica tu participación, aprendemos muchísimo, pero teníamos todas esas inquietudes que teníamos que hacerlas conocer al público ante ti. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a un par de comunicadores del mundo del entretenimiento de Santo Domingo y de Santiago. ¿Cómo ha afectado la televisión del entretenimiento a los chicos? Joel López y Francisco Vázquez con nosotros. Ya volvemos.